Víctor Álvaro González, ¿cómo has visto la sesión del IBEX? Bueno, aparte de lo que habéis comentado de Telefónica, en general el Eurostoxx está tocado por el temor a cuál sea a los aranceles que pueda establecer Trump a las bolsas europeas. Se ha notado mucho también en los automóviles, en el caso europeo en general. Por lo tanto, bueno, la bolsa europea tocada por el temor a cuáles sean finalmente los aranceles. Y digo finalmente porque se da todo por hecho y realmente estamos en una negociación, ¿eh? Es importante tener en cuenta que esto es una negociación económica en la que un país dice yo tengo un déficit comercial con ustedes y quiero solucionarlo. Y además tengo otras cuestiones que solucionar con ustedes, como es el dinero que pongo en la OTAN. Y dentro de ese totum revolutum se está revolucionario y se está negociando, pero se negocia a la Trump, es decir, dándole palos al avispero y creando un caos para que al final, cuando se llega a algún tipo de acuerdo, pues el que está enfrente diga, uy, que me quede como estoy, ¿no? De la que me has Este es el hablado. proceso en el que estamos. Sí, sí. Bueno, vamos a ir a los aranceles, pero antes que eso, ¿qué está pasando con el bono estadounidense, que extiende sus mínimos del año? ¿Y eso cómo va a ir a partir de ahora, Víctor? Bueno, hablamos de mínimos de rentabilidad, es decir, que está bajando el tipo de interés y está bajando Claro. porque el mercado, que estaba muy asustado con el miedo al recalentamiento, a la inflación, etcétera, está viendo que la economía americana, de momento, ya veremos qué pasa con las medidas trumpistas, pero de momento lo que estamos viendo, los últimos datos son de cierto debilitamiento. Lo vemos en los precios de la vivienda, el PIB está bien, pero estamos hablando 2,3 hasta o a 3%, es decir, que se está enfriando ella sola la economía norteamericana y bueno, cuando se enfría la economía tiende a subir el precio de los bonos y bajar la rentabilidad y viceversa. Cuando lo que se piensa es que puede recalentarse y aumentar la inflación, pues esa rentabilidad sube, que es el proceso en el que estamos ahora mismo. El anuncio de ayer, 25%, habló Trump del sector automovilístico y luego añadió y el resto de productos, con lo cual poco añadir o poco claridad sobre a quién va a afectar, cuánto, y esto que decía Víctor Álvaro González de ver cómo es la balanza con cada uno de los países. La nuestra es absolutamente deficitaria, debiéramos quedar al margen de, sin embargo, pues eso nadie lo da por hecho. Y bueno, por añadir algo a propósito de los aranceles, el 25% es lo que esperábamos todos desde que empezó a hablar de aranceles Donald Trump. Víctor, ¿cómo ves esto de los aranceles? Veremos que no sea 25%, porque ya es una cifra muy respetable, que podría hacer mucho daño a la industria europea y que estamos hablando de una Europa que ya está de por sí muy debilitada, bueno, porque aquí nosotros somos especialistas en hacer las cosas mal económicamente, tenemos a Alemania en recesión, tenemos a Francia en recesión, nosotros nos mantenemos un poquito mejor, básicamente por la inercia del turismo, por los fondos europeos y por el gasto público. Pero en el momento que eso también se enfríe, no vamos a ser muy diferentes al resto de Europa. No hay esa excepción ibérica en el crecimiento. Eso puede ser temporal, pero en el medio y largo plazo no existe. Puede existir en la energía, pero no en el crecimiento. Por lo tanto, Europa ya tiene bastantes problemas con su euroesclerosis como para que encima le venga este nuevo. Dicho esto, como he comentado anteriormente, por no repetirme, esperemos al final de las negociaciones, porque además estas negociaciones, esta situación actual es un poco diferente a la anterior. En la anterior era muy económica. Aquí claramente, además lo dice el propio Donald Trump, cuando habla, por ejemplo, de China, habla del tráfico de fentanilo. Cuando habla de México, habla de fentanilo e inmigración. O sea que no estamos hablando solo de si México ejerce algún tipo de competencia desleal, en su opinión, sino que estamos hablando de un paquete de cuestiones que él quiere negociar. Por lo tanto, yo creo que hasta el último momento no vamos a saber, incluso aunque se pongan determinados aranceles, eso podría cambiar. O sea, él está utilizando ese arma para conseguir una serie de cuestiones. Dicho esto, y con esto acabo, algo va a caer, porque él necesita ingresar para compensar los impuestos que va a bajar, que está ahora mismo, de hecho, en el Senado se está discutiendo. Por lo tanto, algo de aranceles nos van a caer. Lo que esperemos es que no sea 25% y no sea generalizado.
Don Víctor, vamos a ver, los aranceles de Trump, sin embargo, han supuesto una puñalada para todo el mercado de las criptomonedas. Hay algunos expertos que dicen que la criptomoneda reina, el Bitcoin, etcétera, va a caer de valor hasta el entorno de los $70.000. ¿Y eso por qué pasa? Bueno, con todo respeto a los expertos, no creo que tengan nada que ver los aranceles con la caída de las criptomonedas y en concreto de Bitcoin. Bitcoin se ha convertido desde hace tiempo, y yo no tengo nada en contra, me parece un activo más de inversión. Puede ser, en fin, menos fácil, no se ve tan claramente cuál puede ser el valor que hay detrás, hay muchas cuestiones ahí, pero es un activo de inversión y nosotros no estamos aquí para juzgar, estamos para ganar dinero. El Bitcoin se ha convertido en un interruptor de riesgo. Es decir, cuando en el mercado hay mucho apetito por el riesgo, muchas ganas de tomar riesgo financiero, lo que más sube es el Bitcoin. Cuando en el mercado baja ese apetito por el riesgo, lo que más baja es el Bitcoin. O sea que con independencia de que puede ser un activo refugio o no. Veremos para qué, porque desde luego frente a la inflación, por ejemplo, no lo ha sido y frente al riesgo, frente a la volatilidad tampoco, pero podría serlo frente a una crisis de deuda, por poner un ejemplo. Pero con independencia que lo sea o no, lo que está demostrado es que es un interruptor del riesgo. ¿Quieres riesgo? ¿Quieres asumir riesgo? ¿Ves muy eufóricos a los mercados? Compra Bitcoin. ¿Ves que los mercados se enfrían, están preocupados, están asustados? De Bitcoin. Este es de momento el movimiento que estamos viendo, no es algo que yo me invente, es evidente. Y yo creo que ha tenido una euforia, evidentemente, por el apoyo que tenía por parte de la administración Trump y al enfriarse mucho de eso que llaman el Trump Trade, y eso incluye una disminución de riesgo, es decir, bajada del deseo de tomar riesgo financiero. Uno de las primeras víctimas ha sido el Bitcoin, porque por el contrario ha habido otros valores de lo que llaman el Trump Trade, otros activos, como el propio dólar, que más o menos se han mantenido relativamente bien. Nvidia, porque resulta que han batido una vez más las previsiones, que han disparado su beneficio un 80%, a pesar de que ahora ya sabemos todos que en este gran convite de la inteligencia artificial, pues ya Nvidia no está sola. Pero eso no ha cambiado las cosas y siguen campeando como los emperadores del reino de la inteligencia artificial. Víctor, ¿cómo lo ves? Siguen siendo los emperadores, pero empiezan a salir, como en la antigua Roma, bastantes aspirantes con la daga en la mano. Es decir, que sin duda Nvidia sigue vendiendo un montón, sigue siendo el líder, pero aunque al final DeepSeek, esta empresa china, no sea todo lo que se pensaba que podía ser, o por ser China no se le vaya a comprar tanto, o en fin, muchas cuestiones adyacentes, lo que sí ha habido aquí es un toque de que nadie está libre de competencia, y menos en la tecnología. Y esto incluso ha llegado al mercado de la tecnología en general, pero sobre todo al tema de los semiconductores. Al final el mercado se ha dado cuenta que en lo que ha pasado siempre en la tecnología, que de repente surge un avance tecnológico que cambia todo. Las empresas, las 7 magníficas del año 2000, antes del crash, de esas quedan ahora, yo creo que 2, a lo mejor Microsoft y Amazon y a lo mejor alguna más, pero muchas de ellas incluso han desaparecido. No digo que vaya a ser el caso de Nvidia, lo que quiero decir es que de alguna manera el mercado ha visto las orejas al lobo y aunque siguen valorando Nvidia porque lo vale, pero ya se han dado cuenta de que tener un poquito de cuidado porque los monopolios en tecnología duran lo que duran y no se puede asegurar que no vayan a tener en algún momento, digamos, algún tipo de competencia que haga que las valoraciones de esta empresa resulten demasiado caras. Ha perdido mucho de ese potencial que supone ser un monopolio, porque se han visto la posibilidad de que otro haga cosas parecidas o que lo haga de una manera que los productos de Nvidia no sean tan necesarios o que surja otra cosa, pero ya de alguna manera hay un aviso a navegantes. ¿Cómo ves la inflación en España? Sí, yo lo que ha dicho evidentemente José Ramón es así, pero por dar una nota de optimismo, 2 cuestiones. Una, hombre, que la subyacente baje, que es la que es, digamos, más estable, porque no incluye ni alimentos ni energía, es una buena noticia. Compensa un poco la otra mala noticia, que lo es, por supuesto. Y luego hay una esperanza de que los costes de la energía caigan.
porque al final, si hay un acuerdo de paz en Ucrania, y esto no lo invento yo, esto ya ha salido en las conversaciones, lo ha dicho Marco Rubio, el representante norteamericano, el secretario de Estado, ya ha dicho que lo primero que habrían es quitar esas sanciones a Rusia, por lo menos Estados Unidos. Y aunque Europa pondrá mala cara, se va a beneficiar la que más. Es decir, que quien más necesita que baje el precio del gas y del petróleo es Europa, que es la más dependiente. Por lo tanto, en una nota de expectativas algo mejores que frente a esta realidad, que tiene mucho que ver con la voracidad recaudatoria del gobierno, por lo tanto, tampoco es solo por un problema de la propia coste de energía, pero ya estamos viendo el petróleo muy flojito y esto tiene mucho que ver. Y luego, según vaya mejorando el tiempo, lo veremos también en el gas. Pero en general, Trump quiere que baje el precio de la energía. Él considera que eso es fundamental para el IPC norteamericano. Y Putin quiere vender gas y petróleo porque tiene que pagar la factura de la invasión de Ucrania. Por lo tanto, en principio, deberíamos de ver si hay algún tipo de acuerdo de paz. Lo primero que veríamos probablemente es consecuencias positivas en el precio de la energía, en el sentido de que pueda bajar el precio del gas y del petróleo. Putin ya vendía todo el petróleo que quería a través de intermediarios, pero tenía que pagar un margen comercial a India, a China, a Nigeria, a Brasil, en fin, a todos los que se ocupaban de vender su petróleo, pero lo hacían lógicamente cobrando un margen de intermediación. Si ese margen de intermediación baja, podríamos ver no solo que se venda más petróleo en el mercado, si haya más petróleo, sino que además pueda bajar el precio al reducirse ese coste.